El combate naval de Angamos fue un enfrentamiento de la campaña naval de la Guerra del Pacífico, en la que fue capturado el monitor blindado Huáscar por el núcleo de la escuadra chilena mediante una maniobra envolvente. Si bien en los hechos estuvieron presentes los buques peruanos Huáscar y Unión, y los chilenos Cochrane, Blanco Encalada, O'Higgins, Loa, Covadonga y Matías Cousiño, en las acciones concretas el Huáscar se enfrentó solamente a dos buques chilenos, en un comienzo al Cochrane y luego entraría en la acción el Blanco Encalada, con lo que la lucha finalmente terminaría. La Covadonga, que estaba cerca del Blanco Encalada, no tuvo una participación significativa en atacar al Huáscar, mientras que la O'Higgins y el Loa se limitaron a perseguir a la Unión, a la que no lograron capturar debido a su superior velocidad. El Matías Cousiño, al ser solo un buque que abastecía con carbón a las naves chilenas, no participó en la acción. Este combate naval fue un punto decisivo en la guerra naval que favoreció a Chile, ya que puso fin a las correrías del buque peruano, que hasta ese momento había sabido evitar a sus buques capitales, gracias a su mayor andar y entorpecer sus líneas de abastecimiento marítimo para dificultar las acciones terrestres. También aumentó el poder naval chileno con esta nueva unidad capturada, y principalmente le dio a Chile el control definitivo del mar para poder proyectar en forma adecuada sus fuerzas militares en territorio peruano. Una vez declarada la guerra, Perú y Chile siguieron diferentes estrategias para lograr sus objetivos políticos. La escuadra chilena buscaba una batalla decisiva, en la cual hacer valer las ventajas técnicas de sus más modernas y mayores fragatas blindadas. Perú, consciente de su inferioridad en material de guerra, utilizó una estrategia dinámica y audaz, evitando un enfrentamiento desfavorable y buscando imposibilitar el abastecimiento y el transporte de tropas de Chile. Si la estrategia peruana era audaz en un comienzo, después de la pérdida de la independencia fue demasiado arriesgada, pues se le ordenó al Huáscar continuar sus ataques a las líneas chilenas de abastecimiento en circunstancias que, en caso de pérdida o captura, la última defensa de las costas peruanas sería destruida. El resultado de la batalla fue determinado principalmente por la habilidad de los comandantes, la pericia de sus tripulaciones, pero también las características técnicas de las naves enfrentadas. Las fragatas blindadas chilenas, Cochrane y Blanco Encalada, eran más modernas y tenían un blindaje de 2 veces el espesor de la coraza del Huáscar. Aunque el calibre de los cañones chilenos de 9 pulgadas era menor al de los peruanos de 10 pulgadas, los chilenos bastaban para atravesar el menor blindaje del monitor peruano. Los proyectiles peruanos no lograron dañar significativamente a las fragatas. Las posibilidades del monitor estaban basadas en su posible mayor velocidad, que le había permitido realizar sus correrías, pero tras los carenados y reparaciones a las calderas hechas en las fragatas chilenas, la fragata Cochrane podía igualar o sobrepasar al Huáscar. La fragata Blanco Encalada, con sus 9 nudos, no hubiese tenido éxito persiguiendo al escurridizo monitor. Otra opción de Grau era por lo menos dañar una de las fragatas con su espolón, lo que intentó, pero el golpe fue anticipado por los chilenos y significó solo una pérdida de velocidad para Grau. La oportuna retirada de la Unión estaba dictada por las leyes de la razón. No hubiese logrado vencer a las 5 naves chilenas y su pérdida hubiese dejado al Perú solo como espectador en la posterior campaña naval. Tras la captura del Huáscar, el teniente Pedro Garrison pidió a Simpson, el teniente chileno del Cochrane, poder buscar el cadáver del contraalmirante Grau, el cual no había sido encontrado aún. La búsqueda del cadáver de Grau se prolongó hasta las 17. El hallazgo lo hizo el propio Garrison, entre los restos destruidos de la torre de mando. Una vez controlados los incendios a bordo del Huáscar, Riveros nombra al capitán de corbeta Guillermo Peña, comandante accidental del Huáscar, al mando del cual llegó a Mejillones, escoltado por el Matías Cousiño y los 2 blindados, a las 15 horas del mismo 8 de octubre. Ese mismo día, al iniciarse el combate, se había ordenado al transporte artillado Copiapó navegar desde Antofagasta hasta Mejillones, llevando cirujanos y otros elementos de auxilio. A las 11:15 del día 9 fondearon en Mejillones la O'Higgins y el Loa.
luego de su persecución de la Unión, que se extendió hasta Guanillos. La muerte del contraalmirante Grau fue muy resentida en la escuadra chilena, como lo testifica el parte pasado por el comandante Galvarino Riveros. Al día siguiente, se celebraron las honras fúnebres en honor de los muertos del monitor Huáscar, asistiendo el ministro de Guerra Rafael Sotomayor, el general en jefe Erasmo Scala, el jefe de Estado Mayor Emilio Sotomayor, el comandante en jefe de la escuadra Galvarino Riveros Cárdenas, los comandantes de los buques de la escuadra y altas personalidades. Formaron los batallones Chacabuco y Zapadores al mando de sus respectivos comandantes. Las tropas del batallón Chacabuco rindieron los honores de ordenanza al comandante Grau y a cada uno de los oficiales y tripulantes fallecidos en el combate. Al Huáscar se le hicieron reparaciones temporales y el día 10 navegó a Antofagasta. El Huáscar llegó a Valparaíso el 20 de octubre, previa escala en Chañaral, Caldera, Huasco y Coquimbo. En el Perú, por decreto promulgado el 27 de octubre de 1879, se resolvió tributar honras fúnebres de presidente de la República al contraalmirante Miguel Grau y se declaró duelo en todo el país el 29 de octubre. El 28 de octubre se promulgó otra que en uno de sus artículos especifica que el buque más poderoso de la Marina de Guerra del Perú debe llevar el nombre de Almirante Grau. El 8 de octubre se recuerda en el Perú tanto el combate de Angamos de 1879 como la creación de la Marina de Guerra del Perú en 1821, y es feriado nacional. Desde el 9 de octubre, el gobierno chileno planteó un canje de prisioneros, entre los peruanos del Huáscar por los chilenos de la corbeta Esmeralda y el transporte Rima. La iniciativa fue recogida por el encargado de negocios de Gran Bretaña en Chile, quien escribió a su colega en el Perú, y este transmitió su interés al ministro de Relaciones Exteriores peruano. Se firmó en Lima el 23 de noviembre de 1879 el canje propuesto, pero ese día los prisioneros de la Esmeralda zarparon de Iquique a Valparaíso, por lo que el protocolo no entró en vigor. Se firmó un nuevo protocolo el 8 de diciembre, esta vez intercambiando los prisioneros peruanos del Huáscar y de la Pilcomayo por los del Rima, cumpliéndose esta vez.